Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias por visitar nuevamente este canal Oráculo Político. Y en esta ocasión eh, vamos a hacer una lectura enfocada en 4 personalidades políticas. Esto a raíz de que Marcelo Ebrard Casaubon, quien es aún el secretario de Relaciones Exteriores de México, anunció esta semana que el próximo lunes 12 de junio presentará su renuncia como secretario de Relaciones Exteriores para participar totalmente y de lleno en el proceso interno de su partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, rumbo a las elecciones del 2024. En esta ocasión, nuevamente, vamos a hacer una lectura usando exclusivamente los arcanos mayores. Eh, con dos preguntas principales. Primero, ¿cuál de estas 4 personas va a resultar más beneficiosa para el país? Y la segunda lectura, el segundo tema es cuál de estas personas representa mayor riesgo para el país. Entonces, nuevamente vamos a usar arcanos mayores, dejamos a un lado los arcanos menores. Bueno, pues para empezar con esta tirada, las primeras 4 cartas, los primeros 4 arcanos que voy a sacar para esta lectura van a representar a cada personaje político en cuanto a su intención de trabajo de campaña. Eh, la intención de cada uno con respecto a cómo se va a manejar de resultar ganador o ganadora del proceso de selección del partido Morena. Entonces, estas cartas nos van a servir de guía para continuar con la lectura sobre cuál persona resultaría de mayor beneficio para pues la mayor cantidad de ciudadanos posibles de México. Y luego con la segunda pregunta de cuál sería el más riesgoso para la candidatura de Morena. Y tenemos en primer lugar a Marcelo Ebrard con el arcano mayor de la sacerdotisa.
Esta carta representa la intención de Marcelo Ebrard. Tenemos este arcano que es la torre, que representa la intención política de Claudia Sheinbaum. El mundo, este arcano representa la intención política de Adán Augusto, secretario de gobierno. Y finalmente, la luna es la que representa la intención de trabajo político de Ricardo Monreal. En este caso, de llegar Marcelo Ebrard a ser el candidato de Morena, tendría una intuición muy fuerte y sabría moverse bastante bien dentro dentro del proceso electoral. Eh, este tarot indica que tiene una visión muy profunda, un conocimiento y una experiencia muy profundas que lo ayudan o que lo podrían ayudar a generar confianza en un amplio sector de personas. Eh, la sacerdotisa eh, indica que es un personaje con un nivel muy alto de intuición. Entonces es muy posible que utilice esa intuición, ese refinamiento que tiene político para saber moverse y mover sus cartas. En cuanto a la jefa de gobierno, la intención que está representada aquí es con un arcano muy fuerte, pero eh, no muy afortunado. Eh, hay colapsos, hay eh, situaciones inesperadas, decisiones inesperadas. Eh, hay un terreno difícil. De llegar la jefa de gobierno actual, Claudia Sheinbaum, a ser la candidata de Morena, eh, se enfrentaría a rupturas, a cambios inesperados, negativos, a influencias exteriores también muy negativas. Entonces, la intención que está predominando con ella no es muy positiva. En cuanto a Adán Augusto López, el actual secretario de gobierno, su intención es el mundo. Eh, es una persona que de llegar a ser el candidato de Morena, no tendría muchas trabas, no va a tener miedo a la hora de tomar decisiones, va a tener mucha libertad, muchas libertades políticas, eh, y es una intención de trabajo y de esfuerzo para lograr el convencimiento, en este caso, de la ciudadanía. Eh, de llegar a ser candidato, también su intención estaría muy enfocada a sí mismo. Entonces creo que eh, a diferencia de la intención de Ebrard
que va más enfocada a utilizar su vida política para tejer redes, para lograr alianzas, para lograr convencimiento, con base en ayuda de muchos sectores y de muchas personalidades políticas, Adán Augusto va a enfocarse en sí mismo. Entonces, pues esa es su intención. Y finalmente, en cuanto a Ricardo Monreal Ávila, senador morenista en el Congreso de la Unión, la intención es hmm, un poco de situaciones confusas, no tiene o no tendría eh, un plan político o un programa político claro. Ricardo Monreal podría enfrentarse eh, a que la gente no confíe en él. Va a tratar de ser candidato, trataría de llegar a las personas, pero va a haber un sentimiento de preocupación que lo van a hacer una persona poco confiable. Entonces, bueno, con base en esas intenciones, la primer pregunta es, ¿cuál de estas personas es más beneficiosa o resultaría de mayor beneficio para la mayor cantidad eh, de mexicanos? Y antes de empezar con cada uno, quiero hacer mención en el caso de Claudia Sheinbaum. El arcano que acompaña esta pregunta es el diablo. Es un arcano fuerte, es una energía muy intensa, no siempre afortunada. En este caso, pues hay dos energías pesadas, hay dos aspectos negativos que aparecen con Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues vamos ahora con Marcelo Ebrard, con la Rueda de la Fortuna, Claudia Sheinbaum con el Diablo, Adán Augusto López con la Emperatriz y finalmente Ricardo Monreal con la Justicia. En primer lugar está el arcano de la Rueda de la Fortuna que acompaña a Marcelo Ebrard, lo que representa un aspecto pues bastante positivo de ser elegido como candidato para
la presidencia de México en el 2024 tendría la suerte de su lado. Sería un proyecto de campaña con mucha seguridad, en donde utilizaría la experiencia que tiene para generar condiciones favorables. La rueda de la fortuna implica que hay cierta buena suerte, buena mano, tiene buena visión, tendría buena visión Marcelo Ebrard en su campaña y en su proyecto político, y los cambios que se podrían generar serían positivos. Habría coincidencias favorables entre otros sectores, otras fuerzas y otros personajes políticos eh, dentro de su campaña. Entonces sería pues un personaje político que le podría traer beneficios tanto a la sociedad como al partido. Por otro lado, tenemos a la jefa de gobierno con otra carta que tiene un peso muy fuerte, no siempre positivo, que es el diablo en este caso. eh, no sería una candidata de beneficio, ya que habría dentro de su proyecto una lucha interna con su ego, con vicios internos, no físicos, no vicios eh, físicos, sino vicios de carácter. Eh, es una persona que tiene una tendencia a querer tener un poder absoluto, a tener cierta avaricia, a enfocar su capacidad en fortalecer su necesidad de controlar sectores políticos, en su necesidad de atraer para sí misma el poder. Entonces, junto con la torre, que es también un arcano que trae un mensaje de momentos de construcción, pues no sería tan beneficiosa, tan benéfica. En el caso de Adán Augusto López, está el arcano de la emperatriz, que indica cierta atracción hacia la parte seductora de la política, cierta vanidad, es un trabajo enfocado en sí mismo, en buscar proyectos políticos que le generen a esta persona abundancia, que le generen aplausos. Entonces no va a tener un proyecto físico fuerte, un proyecto político fuerte, sino más bien enfocado a fortalecer su persona, a fortalecer la imagen que da hacia los demás. En ese aspecto, pues no sería de mucho beneficio para tanto el partido como para la sociedad. En este caso, su plataforma política sería débil, sería un personaje enfocado en construir una, una imagen de sí mismo para sí mismo. Entonces, eh,
Esto es un poco de lo que dice el arcano de la emperatriz para Adán Augusto. En cuanto a Ricardo Monreal Ávila, la carta que lo marca es la justicia. En este caso va a ser, en caso de que sea elegido como candidato de Morena para la presidencia, su línea política sería de un trabajo muy enfocado a generar condiciones eh, de imparcialidad con otras fuerzas políticas. Sería una persona que va a hacer eh, conexiones con otras fuerzas políticas, pactos, tratados, va a negociar con otros actores eh, de la política. Sería una plataforma, un programa sería una persona que realice acciones muy políticas, muy enfocadas a ganarse a la ciudadanía, a ganarse a la gente con trabajo, con fuerza, con acciones muy, muy claras. Habría cierta transparencia en su plataforma, en su proyecto político. Entonces, a diferencia de Adán Augusto, que estaría muy enfocado en fortalecer su imagen para beneficio propio, Ricardo Monreal se enfocaría en crear lealtades, en fortalecer conexiones con otras personas, con otros partidos para eh, su trabajo político. En resumen, eh, los candidatos mejor parados serían primero Marcelo Ebrard, en segundo lugar Ricardo Monreal y Adán Augusto no sería tan benéfico para la sociedad y finalmente Claudia Sheinbaum pues tampoco sería la candidata ideal. Eh, los dos personajes serían Ricardo Monreal, que tendría una línea de trabajo muy política, muy protocolaria, muy diplomática, y Marcelo Ebrard, que tendría las puertas abiertas y las mejores condiciones para trabajar. Por otro lado, Claudia Sheinbaum tiene que luchar con un panorama bastante negativo, destructivo, en donde sus planes no van a funcionar o van a generar cuestiones destructivas, y tendría que luchar también con los vicios de carácter y con su ego. Y bueno, pues esta tirada creo que responde no solamente la pregunta de quién sería la persona que traería más beneficios tanto en su campaña electoral como en la presidencia, sino que también esta lectura responde ya a la otra pregunta de quién sería la persona más riesgosa como candidato o candidata de Morena para las elecciones del 2024. En resumen, Marcelo Ebrard tiene la buena fortuna de su lado, junto con la experiencia política que la sabrá manejar muy bien. Ricardo Monreal tiene también eh, un aspecto de beneficio en cuanto a una plataforma o un proyecto político fuerte.
Y bueno, pues los que generarían más riesgo serían Adán Augusto, y la que generaría o sería un riesgo todavía mayor sería pues Claudia Sheinbaum. Así esta lectura, y pues no se pierdan la próxima semana y los días que vienen, porque vamos a hacer lecturas individuales para estas 4 personas y para otros personajes políticos de cara al proceso electoral de 2024. Pues muchas gracias por visitar este canal, Oráculo Político. Nos vemos en la próxima lectura. Muchas gracias. Sean felices.